¿Dudas de los planes de Dios para tu vida? Tengo un regalo para ti. Solicita gratuitamente el curso bíblico Evidencias. A través de este material puedes conocer cómo es Dios, si realmente podemos creer en la Biblia y otros temas. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al número que está apareciendo en tu pantalla. Hoy vamos a conocer una historia donde nos evidenciará que realmente Dios existe. Vamos a ver su video biográfico. Sebastián Reyes tiene 33 años. A sus 18 años tuvo un gran deseo por bautizarse, el cual realizó el 20 de septiembre del 2008. Dios intervino en la vida de Sebastián con un nuevo deseo, el estudiar teología. Él no estaba muy de acuerdo, pero gracias a las señales que el Señor le enviaba, fue testigo del gran deseo que Dios tenía para su vida. Hoy conoceremos el testimonio de cómo Sebastián fue guiado por Dios para estudiar teología. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Sebastián Reyes. Él es chileno, teólogo de la ciudad de Iquique, allí nació y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer su tremenda historia de cómo fue llamado por Dios al ministerio. Adelante, Pastor Sebastián, qué placer tenerlo aquí en Identidad, de conocerle, de conocer su historia, de conocer la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes esta hermosa instancia y poder compartir un testimonio que la verdad podría ser de motivación o de ayuda para algún joven, alguna familia que pueda estar pasando tal vez por una situación parecida. Totalmente, totalmente, Sebastián. Nuestros amigos no saben el temazo que tenemos aquí para conversar. Interesante con Sebastián. Pero bueno, empecemos. ¿Dónde vives actualmente? ¿Cuáles son los desafíos que tienes ahora? Parece que estás pastoreando algunas iglesias. Cuéntanos. Exacto. Mira, te cuento, mira, yo en estos momentos estoy ejerciendo como pastor distrital en la zona de Iquique, suroriente. Entonces, en ese lugar me llegué este año, el año pasado estaba trabajando en el Valle de Azapa y me movieron este año para poder trabajar aquí en el distrito de Iquique. Y de una bendición porque es un lugar donde yo nací, ¿cierto? Y soy iquiqueño y es un lugar también donde están mis papás, está mi familia. Claro que sí, gratificante de cumplir lo que Dios quería para ti, de cumplir el sueño de Dios en tu vida y que más ahí cerquita con la familia también. Y hablando de familia, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Sé que tu mamita era adventista de cuna, pero cuéntanos ahí cómo fue en tu caso. Muy bien, el tema es que yo cuando niño fui en el colegio adventista de Ajá. tercero básico. Ahí yo estuve con mis hermanos, somos cuatro hermanos, ¿cierto? Y de los cuatro, tres íbamos en el colegio adventista porque uno era muy pequeño, no alcanzaba a entrar. Entonces, por distintas situaciones tuvimos que dejar el colegio, ¿cierto? Y eso produjo que tuviésemos que desconectarnos también de gran parte de la influencia que teníamos nosotros sobre la iglesia. Claro. Aparte de eso, ¿cierto? Hubo este cambio a colegio que nosotros hicimos, ¿cierto? Del colegio adventista a un colegio municipal. Entonces nosotros crecimos dentro de todo en un contexto donde podíamos o teníamos recuerdos de la iglesia adventista, teníamos estos recuerdos, pero crecimos prácticamente fuera de la iglesia. Teníamos uno que otro detalle que era el de mi madre, porque ella era ex adventista. Ella, yo siempre le digo, nunca hay que unirse en yugo desigual. Sí. Mi mamá era adventista, ¿cierto? Y tomó la decisión de juntarse con mi padre. No es un mal hombre, para nada, no quiero decir eso, eso lo dejo claro. Solamente que las influencias vienen siempre hacia alejarnos de la iglesia, ¿cierto? Y todo lo demás. Entonces pasó que mi mamá, con el pasar del tiempo, fue alejándose de la iglesia y nosotros también salimos del colegio adventista, entonces crecimos en un ambiente que no era adventista 100%, sino que de vez en cuando visitábamos una que otra iglesia,
pero teníamos una madre que igual se preocupaba de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Y eso fue plantar una semilla en nosotros, porque ella, me acuerdo que llegaba el día sábado, el día viernes en la noche, y nos tomaba a todos, y a todos nos llevaba para la pieza, y ahí hacía ella la recepción de sábado. Tal vez no íbamos a la iglesia, pero ella, su rol como madre nunca lo perdió. Entonces ella íbamos y cantábamos dos, tres himnos, que eran los que generalmente cantábamos siempre, porque eran los que ella se alcanzó a memorizar, ¿cierto? Que era En Cristo hay amigo, ¿cierto? Y otros himnos más, junto con algunos versículos de la Biblia, y eso era siempre que lo hacíamos cuando pequeños. Y esa influencia se mantuvo en el tiempo y todos mis hermanos, ¿cierto? Incluido ahora yo, ¿cierto? Siendo pastor, me recuerdo de estos himnos que cantábamos y a pesar de que no tuvimos un desarrollo dentro de la iglesia, pudimos mantener nuestras creencias porque ella hacía ese esfuerzo de mantenerse como la que nos guiaba al Señor a través de la recepción de sábado. No, y que es de valorar muchísimo el tema de reunir a sus hijitos como una gallinita con sus polluelos, vamos a recibir sábado, y que tú mencionas, Sebastián, lo que ella recordaba, los himnos que ella recordaba de infancia en su momento, en el momento que ella disfrutaba, que respetaba, para ella el sábado era valioso, y de que los invitara a recibir desde pequeño enseñándole los himnos, algo queda en el corazón. Por eso dice el Señor en su palabra, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Tu mamita igual tenía recordatorios de lo que había aprendido en algún momento y quería enseñarles a ustedes también. Sin embargo, bueno, la vida continúa, hay muchos distractores, el enemigo se encarga de eso, de siempre desviarnos, que desviemos la mirada al entorno. Tú en el año 2008, 2009 prestas servicio militar. ¿Cómo fue esa Exacto. experiencia para ti? La verdad fue una experiencia para la cual yo no estaba preparado, porque uno sí tenía el deseo, o en mi tiempo, ¿cierto? Cuando estaba ya cursando mi cuarto medio, tenía la idea de poder trabajar siendo militar, postular a la escuela, ¿cierto? Para poder desarrollarme en esa área. Pero al final se presentó esta oportunidad y yo dije, bueno, antes de inscribirme directamente en la escuela, voy a aprovechar esta oportunidad y voy a hacer el servicio militar para ver si realmente es lo que quiero hacer o no. Entonces me inscribí voluntariamente en el cantón de reclutamiento acá en Iquique y hice mi servicio militar en la Fuerza Aérea, en el Grupo de Defensa Antiaérea número 24. Y ahí tuvimos un año y la verdad es que fue una experiencia donde pude aprender muchas cosas, pero también yo en ese momento igual reconocía que habían cosas que no estaban en lo correcto. Entonces yo siempre crecí con valores que mi mamá me puso en mi corazón, valores que también se vinculaban con el cristianismo. Y cuando me preguntaban, ¿tú qué religión eres? Yo nunca decía católico o evangélico, yo decía adventista, más allá de que yo fuera parte de la iglesia o no, yo todavía no me había bautizado ni nada. Entonces, habían cosas que yo no hacía, por ejemplo, el comer chancho, yo no comía chancho. Entonces, igual eso me trajo algunos problemas, algunas situaciones, y la verdad es que fue una experiencia que sí, tiene sus cosas positivas, pero también te lleva hacia un límite que yo creo que para una persona que está intentando encontrarse con el Señor, no es tal vez el mejor ambiente, Claro, porque tenemos que tomar decisiones que muchas veces se van a contraponer con exacto. nuestras creencias y con nuestros valores. Claro, totalmente. Y cuando el pastor habla aquí de decisiones, yo quiero ahí lanzarle otra pregunta, o bueno, otro tema de conversación. 18 años, empiezan a hacer ese deseo de bautizarse. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo Dios empieza en su vida a tocar en su corazón? Cuéntenos, Sebastián. Bueno, la verdad es que fue una experiencia que yo no me esperaba. La verdad es que todo surge porque estaba un día, me acuerdo que estaba llegando este periodo de Semana Santa, y un día estaba normalmente haciendo mis cosas y me voy a dormir y al otro día me levanto y me levanto con un deseo de bautizarme. Y la verdad fue raro porque yo no hace años que no frecuentaba la iglesia, años que
de hecho, ya como te comenté antes, yo crecí como en un ambiente secular, por decirlo de alguna manera, aparte, ¿cierto?, de estas cosas que mi mamá me enseñaba. Pero fuera de eso tuvo muy poco contacto con la iglesia. Entonces pasó que ese día me levanté y era un llamado muy fuerte que me hacía el Señor a bautizarme y llegaba a ser incómodo, porque dentro de todo este proceso, ¿cierto? Yo intentaba conversar con las personas que estaban a mi alrededor, amigos, familia, pero todos me daban respuestas que tal vez no satisfacían lo que yo Claro. estaba sintiendo, porque era difícil de expresar, un joven de un día para otro, a los 18 años, 19 años, saliendo recién del servicio militar, donde te dicen, no, vive tu vida, haz lo que tú quieras hacer, eres joven. Entonces ahí me surge el llamado de Dios, entonces lo conversaba con personas, me decían, no te preocupes, se te va a pasar, son cosas que suceden, pero no más que eso. Entonces me acuerdo que en ese tiempo, acá en la televisión, pasaban una película que era la de Jesús de Nazaret. Y en esa película, ellos mostraban, que era muy larga, había una parte que a mí me quedó clavado porque fue justo en ese periodo, y resulta que ahí en la película Jesús es el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hasta ese tiempo ya no recordaba bien cómo hablar con Dios, ni mucho menos. Entonces lo que hice era tanta la incomodidad que tenía, ¿cierto? Era de verdad que era una situación que era como una picazón. Entonces me fui a acostar esa noche y lo que hice fue recité todo el Padre Nuestro. Y al final de recitar el Padre Nuestro, le dije, Señor, mira, si este tema es tuyo, si lo que me está pasando y si es que realmente esto viene de ti, le dije, venme a buscar, sino que se me pase. Entonces al otro día me levanté, como siempre fui a trabajar y ya no con esa sensación, ya no tenía esa incomodidad de bautizarme o ese llamado fuerte. Entonces yo entendí que el Señor había respondido y que esto no venía de Él. Eso es todo lo que yo entendí. Entonces, después yo me fui a trabajar. Yo trabajaba de lunes a sábado en ese tiempo. Y, y la verdad me acuerdo que fue un día sábado, si no mal lo recuerdo, el que me fue a trabajar ese día porque volví temprano. Yo generalmente volvía un poco más tarde, pero volví más temprano porque el sábado trabajaba como hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces volví un poco más temprano. Y ahí fue cuando estaba como la respuesta a esta oración, ¿cierto? Tú le Porque retaste a Dios, le dijiste, ya, si tú quieres que yo me bautice, haz esto. ¿Qué fue esa cosa, esa condición que le colocaste a Dios o como esa señal para tú dar eh, el paso? exacto, lo que yo le pedí fue que me viniera a buscar, porque yo no pensaba ir. Yo Wow. cuando hablé con Dios le dije, Señor, venme a buscar, porque no sabía qué paso dar, no sabía cómo estar, aparte que habían situaciones que me hacían evitar yo tener o poder tomar este paso, ¿cierto? Entonces lo que le pedí a él que me viniera a buscar a la casa. Y yo creo que esa fue la respuesta más clara de que realmente el Señor era el que estaba poniendo ese deseo en mí. ¿Y qué fue lo que ocurre? Que cómo Bueno, Dios responde había, la respuesta. lo que pasa es que estaba en ese momento una hermana que se llama hermana Nancy Torres, que yo la quiero mucho, mi hermana. Ella en ese tiempo estaba trabajando como instructora bíblica. Y resulta que ella a nosotros nos conocía de chicos porque cuando nosotros éramos pequeños teníamos esos contactos con la iglesia, ella era vecina del barrio. Entonces después ya se fue y nosotros nos alejamos de la iglesia, entonces perdimos todo contacto. Y un día me dice que ella iba pasando por ahí porque tenía que hacer una visita a un estudiante que vivía cerca donde vivíamos nosotros. Entonces este estudiante no estaba y ella se iba a ir. Entonces dice que ella en eso siente, ¿cierto?, que le están diciendo que vaya para nuestra casa. Ella me comentaba, ¿cierto? Dice, hoy de repente me acordé de ustedes, me dijo, algo me llamó para acá, así que como estaba cerca vine a golpear la puerta. Y en ese tiempo, como ella trabajaba de instructora bíblica, golpea la puerta y ella estaba y empieza a conversar todos estos temas con mi mamá y cuando ella está conversando yo entro, abro la puerta, ¿cierto? Y ahí cuando me ve me dice, oh, se va que está grande. Y lo primero que me dice, Sebastián, ¿quieres estudiar la Biblia? Entonces yo dije, ya, entonces esto es lo que el Señor, o lo que yo entendí que el Señor era la respuesta a la oración que había hecho yo, ¿cierto? Esa noche anterior. Y ahí empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a estudiar el fe de Jesús y empezamos a prepararnos para todas las demás cosas. Qué tremendo. Dios sabe cuando nuestro corazón está preparado para aceptar la palabra de Dios. Qué loable la burla de Nancy, instructora bíblica, justo no estaba su estudiante, el Espíritu Santo, ahí ve y visita a Sebastián, a su mamá,
Tengo Exacto. listo a Sebastián. Y que fuera una respuesta de Dios absoluta a tu oración es increíble. Llega otro momento de tu vida que también tú pones a prueba a Dios. Cuando nace en ti el deseo de estudiar teología, pero no es que nazca en ti. Explícanos cómo fue esa situación. Bueno, te comento, lo que pasa es que lo que pasó en mí fue que yo no quería estudiar teología. Yo cuando llegué a la iglesia tenía un carácter bien diferente al que tengo ahora, ¿cierto? Ahora la gente me ve y piensa que yo siempre he sido sociable o algo como eso, pero no, yo cuando llegué a la iglesia era una persona que tenía muy pocos amigos, que no tenía la capacidad de hablar en público. Entonces yo cuando veía a los pastores predicar y yo veía que ellos hacían todo lo que ellos hacían, eh, en mi reflexión personal decía, estoy a años luz de poder hacer algo como lo que hacen ellos, porque tenían que pararse adelante, predicar ante tantas personas, a veces cuando hacíamos programas zonales, me acuerdo que habían varios pastores que tomaban las semanas de evangelismo y que tomaban los congresos JA. Entonces yo nunca quise ser pastor, la verdad, hasta ese tiempo. Yo lo único que buscaba era una manera de desarrollarme profesionalmente. Entonces, cuando yo, como te contaba, tuve que dejar ese trabajo porque trabajaba el sábado, porque cuando ya me bauticé dije, Señor, no voy a trabajar Mm. ningún sábado más. Y eso significó que tuve que empezar a trabajar de muchas cosas. Trabajé barriendo la calle, poniendo cámara, de guardia de seguridad, todo lo que te puedas imaginar, trabajé con tal de tener los recursos necesarios. Hasta que llegó una oportunidad de poder trabajar en el hospital de Iquique, trabajé como auxiliar de servicio. Entonces yo estaba juntando mi platita porque yo quería estudiar enfermería. Ah. Entonces ya estaba juntando plata, todo, y justo la gente en ese momento, no sé, pues, bueno, por alguna razón empecé a caerles bien, y ellos me ofrecieron una beca para poder estudiar enfermería en una universidad aquí en el norte. Entonces yo estaba contento porque yo en ese momento, yo dije, ya tengo todo resuelto, el Señor me ayudó y me abrió las puertas a ese camino, ¿cierto? Porque yo le oraba, Señor, quiero que me muestres qué quiero hacer, yo quiero estudiar, quiero desarrollarme. Entonces, yo en mis oraciones constantes, yo le decía al Señor que me mostrara un camino. Entonces, cuando se iban dando estas cosas, yo decía, perfecto, el Señor ya me mostró cuál era su voluntad. Entonces llega a mí el estudio que en ese tiempo yo le decía las mañanitas, que eran los devocionales, los 40 días de devoción. Ajá. Entonces me acuerdo que en esa vez cuando terminé de hacer los 40 días me llega lo mismo la misma sensación que me llegó cuando me quería bautizar. Y ahí el Señor me dice, tienes que ir a estudiar teología. Y ahí el mundo se me vino abajo porque yo decía, ¿cómo? ¿Cómo yo si ya tengo todo preparado, tengo ya todo listo, ¿cierto? Tengo la beca, ¿cómo le voy a decir que no a estas personas? Entonces yo empecé a pedirle señales al Señor. Yo de verdad que señales que eran ridículas, por decirlo de alguna manera. O sea, Señor, voy a estar allá a tal hora y tiene que pasar esto, o tiene que pasar aquí, tiene que pasar allá. Y todo pasaba. Entonces, sí, sí, Y todo pasaba, lo que tú decías, todo pero iba ahí pasando, sí. hubo una prueba ahí puntual el día sábado, que tú le dijiste al Señor, bueno, si realmente quieres que estudie teología, porque tú no querías, pero sentías ese llamado, y es que cuando Dios te llama, esa emoción es, mejor dicho, incontrolable. Entonces tú tienes que empezar a conversar con Dios y empezar a decir, bueno, muéstrame el camino. ¿Y cuál fue esa situación, Sebastián? Exacto. Fue interesante porque yo anteriormente le había puesto varias señales al Señor, varias cosas. Entonces, dentro de esas señales, todas se iban cumpliendo. Entonces, yo en mi corazón rebelde decía, le estoy pidiendo cosas muy fáciles. Entonces, en un momento, yo le dije, ya, Señor, si tú quieres que yo vaya a estudiar teología, primero dame la manera, cómo pagar esto, porque tenía que irme a estudiar a Chillán, tenía que pagar el internado, tenía que pagar escolaridad, y la verdad con lo que yo había juntado no me alcanzaba. Entonces, en ese momento, un amigo que también es pastor, me comentó de colportaje. Entonces, yo no le tenía mucha fe porque yo decía que la verdad era un trabajo que yo no conocía, no me iba a ir bien, pero me dijo, no, mira, ven. Entonces yo dije, ya, Señor, vamos a empezar con las últimas pruebas, le dije. Estaba haciendo mi oración en la mañana y le dije, Señor, si tú quieres que yo me vaya a colportar como manera para poder generar estos recursos, te pido que al terminar esta oración, el líder de campaña me llame por teléfono. Esa fue mi oración. Entonces, en ese momento,
porque yo no quería, entonces busqué una y otra manera. Entonces, cuando termino de hacer la oración, suena el teléfono y era el líder de campaña que me decía, Seba, te estamos esperando todo. Ya eso fue una señal. Y después yo dije, ya, Señor, la última que te voy a pedir va a ser el día sábado, este último sábado voy a ir a la iglesia. Había un hermano que siempre llegaba temprano, yo sabía, que era el hermano León, que siempre llegaba temprano. Entonces, él se sentaba en un sector de la iglesia y yo lo que hice fue, hice una oración y le dije, Señor, yo no te voy a decir qué persona es, pero yo tengo una persona en mente. Si esa persona este día sábado se me acerca y se sienta conmigo y me dice que me tengo que ir a estudiar teología, ya no voy a presentar más problemas. Yo ya me voy con la seguridad de que tú realmente quieres que me vaya a estudiar teología. ¿Y qué Entonces, pasó? pasó que llegué ese sábado temprano y cuando estuvimos conversando, quizás cuando me puse a conversar ahí con algunos hermanos, y yo dije, ya, miraba para todos lados buscando al hermano, entonces yo me senté en ese espacio un espacio donde ojalá que el hermano entrara y no me viera, porque la idea había era no ir, pues. Entonces yo presentaba ahí situaciones. Entonces me acuerdo que el hermano, yo estaba mirando, el hermano generalmente llegaba temprano, no llegaba. Entonces dije, ya, esto es una señal del Señor. Entonces yo me senté y miro para atrás, y cuando miro para atrás, veo al hermano que viene entrando. Muy tranquilo, ¿cierto? Entonces dije, ya, bueno, el hermano tenía que venir. Y de repente pasa y se va caminando hacia mí. Y en ese caminar me queda mirando y me dice, Seba, mira, no me vas a creer, pero lo que te voy a decir, no sé por qué te lo voy a decir, pero siento que el Señor quiere que te lo diga. Me dijo, tú tienes que ir a estudiar teología. Wow. Entonces yo dije, no, ya no puedo presentar más excusas. Entonces, después de esa situación, yo ya tomé la decisión de irme a estudiar teología. Dejé el trabajo donde tenía, dejé la beca, dejé todo lo que yo estaba teniendo y me fui a estudiar teología ese año. Bueno, me fui a Colportar primero, después me fui a estudiar teología. Es tremendo cómo Dios nos responde. Dios no desiste de ti. Dios no desistió de Sebastián, consintiéndole y diciéndole, aquí está la respuesta. Quiero que vayas a estudiar teología, seas pastor y me sirvas y entregues mi palabra. Nos queda un minuto de conversación, Sebastián, pero hay muchos milagros que Dios también respondió cuando tú llegaste de tu primera Exacto, campaña de colportaje, solo con 20,000 pesos chilenos, no tenías exacto. para pagar. Y Dios ahí respondió absolutamente. Cuéntanos ahí rápidamente ahí con un mensaje final para cerrar el episodio de hoy. Muy bien. La verdad es que yo cuando llegué a estudiar teología, yo en la campaña de colportaje no me fue muy bien, pero el Señor puso personas que me alentaron en ese momento a avanzar igual por fe. Entonces yo terminé mi campaña de colportaje con 30,000 pesos y cuando me fui a, a estudiar, ¿cierto? Tuve que, bueno, tomar varias decisiones que fueron importantes en ese momento. Y no sé si dé el tiempo para poder contar todo lo que el Señor hizo cuando yo estuve en la universidad o sobre todo ese primer año para poder pagar, ¿cierto? Esta escolaridad que realmente era un costo alto para mí, tomando en cuenta que el verano anterior no me había ido muy bien. Entonces, la verdad es que como mensaje a las personas que están en estos momentos tal vez enfrentando alguna situación o están resistiendo la obra del Señor. Yo les llamo y yo les insto a que puedan poner al Señor en primer lugar. Yo les insto a que puedan tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Yo la verdad no, en ese tiempo no imaginaba ser pastor, no veía que tenía las habilidades, pero ahora no me imagino haciendo otra cosa. Entonces el Señor sabía lo que era mejor para mí y el Señor sabía cómo tenía que pasar por distintas experiencias para poder llegar y poder alcanzar, ¿cierto?, la meta que Él quería que yo fuese pastor. Entonces, tal vez en algún otro momento podremos conversar las cosas que el Señor hizo en mí en ese periodo cuando fui entrando a la universidad. Pero yo les insto a que no bajen los brazos, a que si tienen dificultades, si de alguna u otra manera tienen dudas, avancen, porque el Señor va a abrir puertas, el Señor va a mover las montañas, Él tiene capacidad de hacer cosas que nosotros no imaginamos. Entonces, por esta misma razón, yo ahora, siendo pastor, 12 años, 13 años después
de que tomé esa decisión, de que fui adventista, ¿cierto? Yo les puedo decir que cuando nosotros nos arriesgamos y ponemos la voluntad de Dios por delante de lo que nosotros queremos hacer, lo único que vendrá será bendición. No es un camino fácil, pero tampoco es un camino que sea imposible para nosotros, y es de desarrollo espiritual, de plenitud. El Señor siempre nos dice: yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que alcancemos el fin que nosotros esperamos. Pastor, muchas gracias por este mensaje y te dejamos la invitación para que sigas confiando en la voluntad de Dios en tu vida. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y te dejo la invitación también para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.